¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast Menos Kilos, Más Salud. Yo soy el doctor Rodrigo Prieto y desde el podcast anterior, les comentamos que modificamos un poco el formato para poder darles información, mucha información en más corto tiempo. Nos han hecho algunos comentarios sobre la longitud de los podcasts. La verdad es que, en las entrevistas nos hemos alargado un poco, pero a veces ustedes necesitan información más rápido. En esta ocasión vamos a hablar sobre complicaciones en cirugía bariátrica. Así es que hemos recogido nuevamente todas las preguntas que van haciendo en las redes sociales, que van dejando sobre las posibles complicaciones, también las preguntas que hacen durante el consultorio. Entonces, vamos a empezar con ellas. Miren, tenemos la primera, dice, ¿cuáles son las principales complicaciones inmediatas de una cirugía? Bien, pues con una cirugía yo les pongo la analogía en el consultorio a todos los pacientes cuando hablamos de complicaciones. Es como viajar en carretera. Entonces, ¿qué puede pasar en la carretera? Pues todo puede pasar. Puedes chocar, pues se te puede ponchar una llanta, se te puede atravesar un animal y golpear un animal, te puede salir de la carretera. O al revés, que es lo que todo mundo esperamos, puedes tener un viaje tranquilo, a buena velocidad, no encontrar tráfico y llegar a tu destino sin ningún problema. Lo mismo pasa en cirugía. Todo puede suceder. La realidad es de que es nuestro trabajo disminuir al máximo la posibilidad de complicaciones. Entonces, como en un viaje, igual te preparas, llevas el carro al taller, lo verifican, ven que todo está en orden con el automóvil. Un día antes de salir de la carretera, pues descansas bien, te levantas temprano, escoges un día que no es de mucho tráfico, te vas por la supercarretera, respetas los señalamientos, te vas a buena velocidad y lo más probable es que nada pase y que todo vaya muy bien. Entonces, hablando de las complicaciones, de todos modos, ¿qué sería lo más frecuente o las principales? Pues lo principal en cualquier cirugía es sangrado. El riesgo de sangrado en cirugía bariátrica puede ser alrededor del 1 al 3% dependiendo del procedimiento quirúrgico. O sea, 1 a 3 de cada 100 puede tener un sangrado lo suficientemente importante como para que te quedes una noche más en el hospital, hacerte estudios para darle seguimiento, requieras una transfusión o, en el peor de los casos, requiera otra cirugía para poder identificar el sitio de sangrado y detenerlo. Entonces, esa sería una de las complicaciones inmediatas más frecuentes. La otra, también después de la cirugía, es una infección provocada porque la cicatrización no fue correcta y se abrió una parte de la cirugía. Y entonces el contenido que debe de ir dentro del estómago, de los intestinos, se está saliendo a la cavidad abdominal y está provocando inflamación e infección. ¿Cuál es la posibilidad de que suceda esto? También es un rango entre el 1 y el 3 y algunas series hasta el 5%. En nuestro caso, para manga gástrica tenemos un 0.3%, o sea, ni siquiera tenemos el 1%, tenemos 0.3% y para bypass gástrico tenemos 0.5%. Entonces, si nosotros en nuestro grupo hemos tenido fugas de material intestinal que han provocado infecciones y que hemos resuelto de manera adecuada. ¿Por qué? Porque estamos cerca de nuestros pacientes, son complicaciones que pueden suceder, pero que si se identifican de una manera temprana, las podemos resolver de la mejor manera rápidamente. ¿Qué sucede? ¿Cómo se pueden resolver estas situaciones? A veces solamente con antibióticos, a veces hay que hacer estudios más invasivos como una endoscopía y colocar algún drenaje endoscópico y en algunas otras ocasiones requiere de cirugía. Esto puede ser tan simple como les digo, tomar antibióticos o hasta tener cirugía y durar algunos más días en el hospital. La otra complicación importante es el riesgo de trombosis y tromboembolia. Les explico. Con la obesidad y las enfermedades asociadas puede haber mayor riesgo de formación de coágulos
sobre todo en las piernas. Se pueden formar en otras partes, pero lo principal es en las piernas. Así es que todos los pacientes que van a ser sometidos a cirugía bariátrica requieren de algo que se llama tromboprofilaxis. O sea, cuidar de que no se formen coágulos que se puedan ir de las piernas a los pulmones. Afortunadamente, bueno, pues la frecuencia es baja, también es del 1 al 2%. En nuestro grupo, afortunadamente, hemos tenido un caso de un trombo en una pierna que sucedió recientemente. Fue un paciente que llegó a la consulta de seguimiento al cuarto día, traía un poco de dolor en una pierna, lo mandamos aquí con el angiólogo, le diagnosticó una trombosis leve de una de las venas y le dio tratamiento. Es lo único que nos ha pasado, pero la tromboembolia o trombosis puede provocar una tromboembolia. Eso puede ser severo, grave, que puede inclusive llevar a la terapia intensiva a un paciente. Entonces, nosotros en el grupo, ¿qué hacemos para evitar esta complicación? Bueno, pues como les hemos explicado a todos los pacientes que hemos operado y que probablemente estén viendo el podcast, y para eso es, y se los vuelvo a explicar, es ponerse una inyección de anticoagulante la noche previa a la cirugía. Durante la cirugía, utilizar medias de compresión. De acuerdo al riesgo, utilizamos medias de compresión secuencial, esas medias que van apretando las piernas para que la sangre se siga moviendo. Todos los pacientes, absolutamente todos los pacientes empiezan a caminar a las 2 horas después de haber terminado la cirugía. O sea, los ponemos a moverse fuera de la cama y empiezan a caminar ahí en la habitación y luego fuera de la habitación. Entonces, el movimiento disminuye el riesgo de formación de coágulos. Vigilamos mucho la hidratación de los pacientes. Por eso también los insistimos mucho en que estén tomando sus líquidos. Y al día siguiente de la cirugía, lo que sucede es que les empezamos a poner el anticoagulante. Entonces, todos los pacientes tienen tromboprofilaxis plena, el anticoagulante después de la cirugía, y 7 días, o sea, todavía una semana después de la cirugía se están poniendo el anticoagulante, están con sus medias de compresión neumática, se están caminando, se están hidratando bien. Entonces, esto ayuda a disminuir mucho el riesgo de trombosis y, como les comento, en nuestro caso, pudiéramos decir que tenemos menos del 0.1% de posibilidades hasta ahorita en nuestro grupo de tener una trombosis. Pues esas son las complicaciones que pudieran suceder con más frecuencia después de una cirugía bariátrica, en las cuales les tenemos mucho respeto, vigilamos que no sucedan. Y bueno, hacemos todo el esfuerzo desde el preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio para no tener complicaciones. Bien, dice la siguiente pregunta. A largo plazo, 5 a 10 años en adelante, ¿qué complicaciones puedo tener? Fíjense, esta es una muy buena pregunta también, interesante, porque depende del procedimiento. Voy a hablar de manga y bypass gástrico. En manga gástrica, y como lo hablé en el podcast previo, pues que tengas reflujo. Si este reflujo te está alterando la calidad de vida, tienes 5 años con una manga gástrica y sigues teniendo reflujo, no puedes dormir acostado bien, te está quemando aquí atrás del pecho, pues lo más probable es que esta complicación la tengamos que resolver convirtiéndote a bypass gástrico. Otra complicación de manga gástrica, y también se puede compartir con bypass gástrico, pero es más frecuente, pues es que se forme un estrechamiento que también evita que pase bien el alimento en la manga y que tengas obstrucciones. Esto, bueno, es más temprano, pero puede suceder a largo plazo con los pacientes que no acuden a atención de manera temprana. O sea, que sienten que el alimento no pasa bien. ¿Ahí qué tenemos que hacer? Pues hay que hacer un estudio de una serie esofágo-gastrodenal, hacer una endoscopia y determinar si existe esta condición. Con respecto a la situación nutricional, ¿no? Que es lo que preguntan mucho los pacientes y que a veces les asusta, porque en bypass gástrico es más frecuente tener deficiencias nutricionales por las características del procedimiento. En manga gástrica solamente recortamos el estómago, o sea, tenemos restricción, pero en bypass gástrico cortamos el estómago y pegamos el intestino directo y nos brincamos un segmento de intestino. O sea, tenemos un libramiento.
que se brinca entre 1,5 metros y 2 metros de intestino. Entonces, esa malabsorción pues también ayuda a que bajes bien de peso, obviamente que no se absorban todas las calorías, pero pues también en la absorción pueden ir vitaminas, proteína, que son algo que nos interesa mucho. Entonces, los pacientes que no dejan de tomarse la suplementación o que cambian su estilo de vida vuelven a comer cosas que no son tan saludables, pueden tener deficiencia de estos elementos. Como comento, es más frecuente en bypass gástrico, pues la anemia, deficiencia de hierro, deficiencia de vitaminas, principalmente las vitaminas liposolubles. Entonces, hay que tener siempre cuidado de que estas complicaciones que son a largo plazo son prevenibles. ¿Cómo son prevenibles? Pues que el paciente fue operado en un grupo multidisciplinario que le están dando seguimiento y que sienten la confianza de acercarse a preguntar en caso de que tengan alguna sintomatología. Como les digo, es normal, o sea, los pacientes pues somos personas todos, o sea, yo también he sido paciente. Entonces, a veces se nos olvida seguir las indicaciones o ya se hace una rutina que nos da flojera y decimos, lo vamos a dejar un rato y en vez de dejarlo un rato, lo dejan por mucho tiempo. Entonces, hay que tener cuidado, hay que vigilar el cambio en el estilo de vida, que es muy importante porque por algo nos operamos, pues por algo se operaron. Entonces, es importante entender pues que esto nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida y probablemente extender nuestra vida. Entonces hay que ir cuidando todos esos detalles. ¿Alguna otra complicación a largo plazo? Bueno, los pacientes de bypass gástrico pueden tener, por la configuración de la cirugía, pueden tener dos situaciones que no suceden en manga, que son úlceras marginales, o sea, la ulceración de la unión que está entre el estómago y el intestino. Recuerden, en bypass gástrico conectamos el estómago directo al intestino y entonces ahí se puede formar una ulceración. Esto puede suceder entre el 3 y 5% de los pacientes. Y sin embargo, ahí también entra el estilo de vida. Si el paciente consume alimentos que irritan ese territorio, pueden favorecer la formación de úlceras. La otra situación es fumar. O sea, fumar es una situación pues, que va en contra de la salud de las personas y que evitamos en los pacientes siempre, a toda costa. Ningún paciente que esté fumando operamos, pero a veces pasan los años y retoman el hábito de fumar. Y si tienes un bypass gástrico, puedes ulcerar la anastomosis. Entonces, ¿qué tan grave puede ser? Pues desde tener un ligero sangrado y tengas evacuaciones negras o con evidencia de sangre, si es un sangrado importante, o inclusive que se perfore. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las úlceras marginales y hay que evitar a toda costa fumar. A veces, bueno, pues suceden de manera que no podemos saber la causa en las úlceras marginales, pero son los menos de los casos. Por último, en bypass gástrico puede suceder hernias internas. Al momento de desconectar el intestino para poderlo conectar acá arriba en el estómago, pueden quedar espacios que cerramos durante la cirugía, pero lo cerramos con la misma grasa que está entre los intestinos. Si esa grasa se adelgaza mucho, pueden formarse huecos y ahí se pueden meter los intestinos, y esto puede suceder también en un 2% de los pacientes y pueden desarrollar una hernia interna. Esta hernia interna, ¿cómo se manifiesta? Bueno, pues los pacientes comen y tienen distensión, dolor y a veces vómitos después de comer. Y ese es el momento de hablar con su cirujano, porque si empiezan a tener mucho dolor después de un evento así, puede ser que si tienes un bypass, puede ser que tengas una hernia interna. ¿Y qué puede suceder? Bueno, pues que se inflame mucho el intestino y que se lastime y que requieras una cirugía de emergencia. Entonces, es una complicación poco frecuente y que generalmente avisa. Entonces, tienes que tener muy, muy prendido los semáforos ahí de decir, bueno, esto ya no fue normal, y cuando está en amarillo y no en rojo, ya estar preguntándole a tu médico, pues, ¿por qué te está sucediendo eso? Si tienes dolor generalmente cargado del lado izquierdo, que te dan vómitos después de comer, puedes tener una hernia interna.
Siguiente pregunta. Si no tomo mis vitaminas y proteína, ¿puede haber complicaciones? ¿Y cuáles? Bueno, yo creo que resolví un poco esta pregunta con la pregunta previa de complicaciones a largo plazo. Si no tomas las vitaminas y la proteína, sí. ¿Por qué? Porque tienes restricción y si tienes una manga, tienes restricción, y si tienes bypass, tienes restricción y mala absorción. Y entonces, haz de cuenta que tú en un día debes de comer lo que cabe aquí en una cubeta. Si no tienes ninguna cirugía bariátrica, y te hacemos una cirugía bariátrica y entonces ya te cabe lo de un frasco pequeño, como un vaso, en vez de una cubeta. Entonces, si tú echabas todo, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas en la cubeta y se repartían, ahora nada más lo que le quepa de la cubeta al vaso, pues los porcentajes bajan, y entonces necesitamos asegurar la ingesta de proteína y de vitaminas. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues con tu licuado de proteína en la mañana y en la noche. O sea, aseguramos ahí la cantidad de proteínas, y también pues con las pastillas o gomitas o líquidos que tomas de multivitamínicos. Recuerda, en bypass gástrico es obligatorio tener full de multivitamínicos y proteína de por vida. Dicen la gente, es que ¿cómo? Bueno, pues cuando te hacemos un bypass gástrico, generalmente pues estabas tomando algún medicamento para la presión, para la diabetes, para el reflujo, y bueno, vamos a cambiar todos esos medicamentos o el riesgo de que los fueras a consumir más adelante por multivitamínicos y proteína. O sea, realmente pues eso iba a suceder de todos modos. Entonces hay que tenerlo en la cabeza. O sea, es una cirugía que te ayuda a tener una mejor calidad de vida y una mayor expectativa de vida a cambio de pues, que tú hayas hecho pequeños cambios en tu estilo de vida, y uno de ellos es consumir tu proteína y tus multivitamínicos. En manga gástrica, como es restrictivo y no hay el componente mala absorción, no es tan agresivo, pero sin embargo eso no significa que no debas de tomar tu proteína y pues una pastilla de multivitamínico. De todos modos, todos los pacientes de cirugía bariátrica deben de tener seguimiento clínico, o sea, yendo a la consulta. Como les hemos dicho, nosotros vemos a los pacientes a los 3 días, a los 7 días, a los 15 días, al mes, 3 meses, 6 meses, al año y luego cada año. Y pedimos exámenes de acuerdo al procedimiento para ver que no haga falta de estos elementos. Entonces, ¿qué puede haber de complicaciones? Pues deficiencias de las que ya hemos hablado y que luego requieran de pues, la suplementación más agresiva e inclusive algunos medicamentos que sean aplicados por vena o intramusculares. Y por último, una pregunta. ¿Piedras en la vesícula, reflujo y anemia son complicaciones de la cirugía? Bien. Bueno, particularmente piedras en la vesícula puede suceder en los pacientes que pierdan peso. De cualquier manera, con dieta, con cirugía bariátrica, con un balón, como sea. Si bajas de peso y tienes una predisposición para desarrollar piedras en la vesícula, hay factores genéticos, ambientales, inclusive algunas bacterias están ahí relacionadas con la formación de piedras en la vesícula, y bajas de peso y cambian pues, las grasas en el cuerpo, ¿puedes desarrollar piedras en la vesícula? Sí. Entonces, ¿puede ser consecuencia de haberse hecho una cirugía bariátrica? Pues sí, porque bajaste de peso. No todas las personas. Anteriormente se recomendaba inclusive quitar la vesícula cuando había piedras durante la misma cirugía bariátrica. Se ha visto que no es necesario. Hay personas que tienen inclusive ya piedras en la vesícula, hacemos cirugía bariátrica y pueden continuar así y probablemente no tengan ninguna complicación ni ninguna implicación en la vesícula que requiera de cirugía. Y entonces por eso es importante estar en continuo seguimiento. Reflujo, bueno, pues lo tratamos. Te recomiendo que veas el podcast previo donde hablamos sobre manga y reflujo. Sí puede suceder que una cirugía como manga gástrica predisponga a una persona a reflujo. ¿Qué porcentajes hay? Puede ser del 5, 8, inclusive series del 10% de las personas que no tienen reflujo y puedan tener sensaciones de reflujo después de manga gástrica. Esto pues lo podemos revisar en el consultorio y hablar específicamente sobre esto y sobre los riesgos particulares porque depende de varios factores que ya hemos platicado en un podcast previo que te recomiendo que revises.
La anemia, bueno, pues sucede porque tienes una cirugía bariátrica que restringe la entrada de alimento, y si tienes bypass gástrico, pues también la absorción de algunos elementos que ayudan a la formación de los glóbulos rojos. No es consecuencia como tal porque pues es descuido del paciente también y de una falta de seguimiento. O sea, si te operamos y no tomas proteína y tus suplementos, pues probablemente desarrolles anemia. Me ha tocado que pacientes que dejaron su suplementación y continuaron con una alimentación pues más o menos normal y no desarrollan anemia, puede suceder. Pero digo, ¿para qué nos vamos a estar arriesgando? A ver, si tú eres de las personas que aún sin multivitamínicos puede que mantengas tu hemoglobina. Entonces, la realidad es de que todos los pacientes que sean sometidos a cirugía bariátrica deben de continuar con proteína y suplementación de por vida. La anemia es una consecuencia de una falta de seguimiento y falta de suplementación de los pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Todo en la vida es una balanza, ¿no? Así como pienso en el yin y el yang. O sea, hay que saber tomar la herramienta y utilizarla de manera adecuada. Entonces, cuando te vayas a someter a una cirugía bariátrica, es súper importante hablar claramente con tu cirujano, resolver todas las dudas y ver qué vas a cambiar unas cosas por otras, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, es que doctor, yo como a la hora que pues me llega el hambre en el día y a veces desayuno a las 10, a veces a las 8, a veces no desayuno, a veces me tomo un café. Pues con cirugía bariátrica tienes que tener un horario para comer, tienes que. Y entonces pues tienes que hacer ese esfuercito. Y hay otras cosas, les pedimos que hagan ejercicio y que, por ejemplo, al mes ya estén haciendo pesas para mantener la masa muscular. Y si no hacen pesas, pues pueden perder algo de masa muscular, si no están tomando proteína, etcétera. ¿Qué beneficios vas a tener? Bueno, pues vas a tener menos kilos y más salud, como es el podcast, bien, pero vas a tener más kilos, te vas a mover más, vas a evitar enfermedades que son las principales causas de muerte, como diabetes, presión alta, colesterol, hígado graso, que ahorita es la principal causa de cirrosis en el mundo. Vas a disminuir el riesgo de problemas en las articulaciones, de movilidad, problemas de rodillas, cadera, columna, etcétera. Entonces hay pacientes que hemos operado que les dijeron es que tenemos que operar la columna y bajaron de peso y ya no los tuvieron que operar la columna. Entonces todo esto es un balance que tienes que poner en la mesa, hablar con tu familia, contigo mismo principalmente y con tu cirujano para tomar la mejor decisión. Siempre puede haber complicaciones, sí es inevitable. Si alguien te dice no va a haber ninguna complicación, es una mentira. O sea, inclusive si te dicen, oye, y si ahorita nos vemos después de que te bañes, pues te puedes estar metido en la bañera y te resbalas y te pegas en la cabeza y te mueres. Eso puede pasar. Pero si uno tiene cuidado y hace las cosas de manera profesional en un lugar adecuado, el riesgo de complicaciones es muy bajo y la cirugía bariátrica tiene muchísimos beneficios. Así es que espero que estas preguntas sobre complicaciones en cirugía bariátrica te hayan servido. Si tienes alguna otra pregunta de interés, pues déjala aquí en los comentarios, te podemos contestar aquí mismo en los comentarios, o inclusive, bueno, pues si se repite mucho esa pregunta, o sea, una pregunta que consideramos que sea de mucha importancia, pues haremos otro nuevo podcast para contestarte esa pregunta. Lo más importante es que tú tengas toda la información necesaria para que tomes la mejor decisión. Así es que espero que te haya gustado y me despido de este podcast Menos kilos, más salud. Soy el doctor Rodrigo Prieto. Nos vemos.